Me llamo Benjamín Hernández, soy originario de la Ciudad de México, pero esta historia me pasó durante un viaje que hice rumbo a Chiapas, junto con mi esposa Claudia y mi hijo Mateo, que en aquel tiempo tenía apenas 2 años de edad. Lo que voy a contar es algo que pocas personas relatan haber visto, pero quienes lo ven jamás lo olvidan, porque se trata de una criatura espantosa. Aunque soy chilango, mis padres son chiapanecos, se vinieron a probar suerte a la capital allá por los años 60. Pero con el tiempo se hartaron del estrés de la ciudad y, sobre todo, de la violencia. Así que en el año 2005 decidieron regresar a su tierra natal, a un pueblito en las afueras de Comitán de Domínguez. Desde entonces procuro visitarlos por lo menos una vez al año. En el 2010, mis vacaciones coincidieron con la temporada de carnaval, así que trabajé hasta esas fechas y luego pedí el mes libre, del 17 de febrero al 17 de marzo. Salimos de casa la madrugada del 18, y por eso a las 4 de la mañana ya íbamos en carretera rumbo al sur. El viaje transcurrió sin mayor problema, y para eso de las 10 de la noche alcanzamos la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. De ahí tomamos una carretera secundaria que iba hacia el interior, pero muy distinta a las autopistas transitadas, esta parecía desierta. Apenas de vez en cuando cruzábamos con otro carro. Después de manejar casi 1 hora, empezó una lluvia tremenda, de esas que no te dejan ver nada, y la carretera, siendo de 2 carriles, estaba en pésimas condiciones. Aguanté un rato, pero al final decidí parar. A un costado vi lo que parecía la entrada de un rancho y me orillé junto a la portera. La idea era esperar a que bajara la tormenta. Pero por el cansancio del viaje, terminamos quedándonos dormidos dentro del coche. No sé cuánto tiempo pasó, pero todavía bajo la lluvia, desperté con un golpeteo en el vidrio. Era un hombre mayor, de unos 60 años, empapado y con una escopeta en la mano. Me llevé un susto tremendo, pero bajé un poco la ventana. «Buenas noches, joven», me dijo el señor. «¿Se le descompuso el carro?» «No, para nada», le respondí. «Venimos desde temprano, íbamos rumbo a Comitán, pero con esta tormenta mejor decidimos esperar». El hombre se presentó como don Aurelio, y luego me dijo: «Mire, no es seguro que se queden aquí afuera. Pase el carro al terreno y quédense en la casa». Dudé unos segundos, pero la lluvia no daba tregua. Así que aceptamos. Metí el coche y seguimos al señor hasta su vivienda. Su esposa, doña Teresa, nos recibió amablemente y en cuanto vio a mi hijo dormido, llevó a Claudia a un cuarto para que lo recostara en una cama. Yo me quedé en la sala con don Aurelio, mientras doña Teresa preparaba café. En la plática, le pregunté si por la zona había asaltos o peligros en el camino. El hombre sonrió de lado y me contestó: «No, de ladrones no. El peligro que ronda por aquí es otro, y más en estas fechas». «¿A qué se refiere?», le pregunté intrigado. Don Aurelio me miró muy serio y dijo: «Estamos en Cuaresma, y en este tiempo siempre anda suelto el cadejo negro». Cuando escuché aquello, pensé que se refería a algún nahual o incluso a un hombre lobo, porque en México esas leyendas son comunes. ¿Se refiere a un nahual o a un lobo?, le pregunté curioso. Don Aurelio se acomodó en su silla, negó con la cabeza y soltó un suspiro. «No, muchacho. Ojalá fuera un hombre lobo, porque esos al final de cuentas son humanos malditos, y aunque sean bestias, con una buena bala de plata se les mata. Pero lo que ronda aquí no es humano ni animal, es un demonio». Me quedé helado, y él siguió: «Le llaman el cadejo negro. Se aparece en los caminos y ranchos desde tiempos antiguos. Tiene la forma de un perro, pero no es un perro, es más grande, más fuerte, con los ojos como brasas vivas. Y por más que le dispares o lo cortes en pedazos, no muere». En ese momento llegó doña Teresa con el café recién hecho. Te juro, hasta hoy creo que fue el mejor café de mi vida.
Ella se sentó junto a su marido, como si ya conociera de memoria la historia que estaba a punto de contarnos. Don Aurelio tomó un sorbo, me miró fijo y empezó su relato. Cuando yo tenía como 15 años vivía con mis padres y mis hermanos en un rancho que quedaba más metido en la sierra, por el rumbo de las Margaritas. Una noche de Cuaresma, ese maldito se nos apareció. Dice que todo empezó con los perros del rancho. De pronto se alborotaron, ladraban como locos y luego comenzaron a gemir de dolor. Algo los estaba atacando afuera. Escuchábamos los gruñidos, los golpes, los chillidos de los animales. Mis pobres perros se les iba la vida ahí, y mi papá, desesperado, abrió la puerta. Fue entonces que lo vimos. El cadejo estaba frente a ellos, un animal negro como carbón, más oscuro que la noche misma, con los ojos rojos encendidos y los dientes enormes chorreando baba. Mi papá no lo pensó dos veces. Levantó la escopeta y le dio un tiro directo en la cara. La bestia reculó, tambaleó, pero no cayó. Mi papá volvió a disparar y entonces sí se vino abajo. En ese momento, los hijos, entre ellos el joven Aurelio, salieron con machetes. Lo hicimos pedazos. Lo cortamos en 5 o 6 trozos, le arrancamos la cabeza y todo lo enterramos en el monte, allá detrás del rancho. Después, agotados y asustados, se metieron a la casa. Pasaron la noche en vela cuidando los perros heridos, que milagrosamente sobrevivieron. Pero al día siguiente, el papá de Aurelio decidió asegurarse de que la cosa no volviera jamás. Fue al pueblo a comprar cemento, arena y grava. Nos llevó a la fosa donde habíamos enterrado al cadejo y quería taparla con concreto. Pero cuando llegamos, hizo una pausa para dar otro sorbo de café, la tumba estaba vacía. Lo que vieron fue un hueco abierto desde abajo, como si algo hubiera escarbado para salir. Los restos habían desaparecido. Mi padre casi se desmaya del susto. Nos regresamos a la casa y esa tarde encerramos el ganado en un galpón, metimos a los perros y nos atrincheramos, porque sabíamos que la cosa iba a volver. Y así fue. Esa noche, continuó don Aurelio, apenas cayó la medianoche, escuchamos un desmadre en el gallinero. Las aves cacareaban como locas, y los perros, que siempre eran bravos, se escondieron temblando debajo de la mesa. Su mamá les suplicaba que no salieran, y todos obedecieron. Afuera, el cadejo comenzó a rondar la casa, gruñendo tan fuerte que las paredes parecían retumbar. Se paró justo frente a la puerta, dijo Aurelio con la voz grave. Por la ventana le vimos los ojos encendidos, como bolas de fuego. Abrió la bocaza y empezó a babear, y el aire se llenó de un olor a azufre insoportable. La madre del joven comenzó a rezar en voz alta, mientras el padre apuntaba la escopeta hacia la rendija de la puerta. El cadejo se echó contra la entrada con tal fuerza que una de las hojas se vino abajo y golpeó a su papá en la frente, tirándolo al piso. Pensamos que se nos iba a meter, pero no lo hizo. Parecía que algo dentro de la casa lo detenía. Como si la oración de mi madre lo mantuviera al margen. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. El hombre, sangrando de la frente, se levantó, apuntó y le disparó otra vez en el hocico. Un chorro de carne y sangre saltó por la sala, pero el monstruo se recompuso en cuestión de segundos. Su cara se regeneró frente a ellos, dejando ver la sonrisa macabra del demonio. Ahí supimos que no podíamos matarlo. Lo único que nos quedaba era resistir, explicó Aurelio, con la mirada perdida como si volviera a vivir esa noche. El cadejo se pasó horas merodeando, arañando ventanas y gruñendo, mientras todos permanecían abrazados en el interior. La tensión era insoportable. Casi al amanecer, el maldito dio un aullido que retumbó en la sierra y desapareció entre la neblina. La familia, destrozada por el miedo,
sobrevivió esa primera noche. Pero sabían que no iba a terminar ahí. Desde entonces supimos que no habíamos acabado con él, sino que lo habíamos condenado a volver, y a vengarse. Don Aurelio respiró hondo y siguió su relato con calma, como si cada palabra le pesara. Después de esa noche ya nada volvió a ser igual. Mi padre, que era hombre duro de campo, estaba pálido como nunca lo habíamos visto. Sabía que ese demonio regresaría, y no se equivocó. Explicó que días después fueron a buscar a un hombre muy respetado en un poblado cercano, alguien que conocía de rezos, tradiciones y cosas de otro mundo. En San Cristóbal de las Casas, dieron con un anciano que les abrió los ojos sobre lo que habían enfrentado. El viejo nos dijo que el Cadejo Negro es un demonio condenado a andar por la tierra en tiempo de Cuaresma. Que no hay bala ni machete que lo acabe, porque no es carne común. Lo único que lo contiene son las oraciones y las bendiciones del hogar. El sabio les advirtió algo más aterrador todavía. Ustedes cometieron el error de querer matarlo y hasta lo enterraron. Pero esas cosas no se entierran, se dejan ir. Ahora el Cadejo se la tiene jurada a su sangre. Cada 13 años, en la primera noche de Cuaresma, volverá a cobrar venganza contra su familia. Don Aurelio bajó la mirada, y con un tono pesado dijo: y así fue. Desde 1964, cada 13 años vuelve. No falla. Primero lo vimos en el 77, luego en el 90, después en el 2003, siempre en la primera madrugada de Cuaresma, rondando, esperando que alguien de mi familia esté afuera. Hizo una pausa, y yo sentí que el corazón se me encogía cuando añadió: y si hace cuentas, muchacho, me miró a los ojos, estamos en 2010. 13 años después de la última vez. Por eso no podía dejarlos dormir en el carro, porque esta noche el Cadejo seguro va a venir. En ese instante, un silencio denso cayó sobre la sala. Afuera, la lluvia seguía golpeando el techo, pero yo ya no escuchaba más que mis propios latidos. De pronto, un ruido en la ventana rompió la calma. Don Aurelio se levantó despacio, con la escopeta en mano, y me hizo una seña para que me acercara. Mire, susurró. Me asomé por el vidrio, y ahí estaban, dos ojos rojos brillando en la oscuridad, como brasas encendidas. Me invadió un escalofrío que me heló hasta los huesos. Quise retroceder, pero el viejo me detuvo. No tenga miedo. Mientras estemos bajo este techo, rezando, no podrá entrar. Pero si ustedes se hubieran quedado en la carretera, ya estarían muertos. En ese momento, Claudia se levantó para ver qué pasaba. Un relámpago iluminó todo el campo, y por un segundo ella lo vio completo, una silueta enorme de perro negro, baboso, con las garras hundidas en la tierra y la mirada fija en la casa. Mi esposa casi se desmaya del terror. Lo demás, dijo Aurelio con voz grave, es cuestión de esperar a que aguante la noche. Aquella madrugada fue eterna. El Cadejo siguió rondando la casa de don Aurelio como si nos estuviera cazando. Se escuchaban sus pasos pesados en la tierra mojada, los gruñidos que hacían vibrar las ventanas y el raspado de sus garras en las paredes de madera. A ratos parecía alejarse, pero de pronto volvía y se quedaba plantado frente a la puerta, resoplando, echando baba espesa que se deslizaba como hilos blancos bajo el marco. Los perros, que al inicio intentaron ladrar, terminaron escondidos bajo la mesa, gimiendo bajito, con la cola entre las patas. No lo miren fijamente, dijo Aurelio, con la voz firme. Solo recen. Su esposa y mi mujer rezaban en voz baja, yo abrazaba a mi hijo dormido y trataba de mantener la calma. Cada minuto se sentía como una hora. Poco antes de amanecer, el Cadejo lanzó un aullido tan profundo que sentí que me reventaban los oídos. Después, se perdió en la oscuridad y no volvió a escucharse. El silencio fue igual de aterrador. Nadie se movió hasta que entraron los primeros rayos del sol por la ventana.
Con el día encima, parecía que la pesadilla se había desvanecido. Doña Teresa sirvió café, aunque las manos le temblaban todavía. Don Aurelio guardó su escopeta sin decir palabra. Ya se fue, dijo al fin, pero volverá. Lo hace siempre. Pasamos el resto de la mañana en su casa. Cuando el clima lo permitió, seguimos nuestro camino hacia Comitán, todavía con los nervios de punta. Días después, ya más tranquilo con mis padres, volví a pasar por el rancho de Aurelio para agradecerle. Nos sentamos a platicar y confirmé que lo que había vivido no era una simple historia de miedo. Cada año, cada 13 años, en esas tierras la gente sigue temiendo la llegada del Cadejo Negro. Y yo, desde esa noche, entendí por qué.